Bendiciones para todos, bienvenidos a nuestro devocional, un tiempo de edificación a través de la oración y la meditación en la palabra. Queremos invitarlos en esta mañana a compartir un momento de lectura bíblica para orar, y en esta mañana vamos a orar por la iglesia. Así que quiero invitarle a el último libro de la Biblia, al libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, un libro escrito por el apóstol Juan aproximadamente en el año 95 después de Cristo, desde la isla de Patmos. Es un libro que trae esperanza a la iglesia. Es un libro en el que el Señor comunica a su iglesia los eventos futuros respecto del fin del mundo, recordándonos que en Él ya tenemos una victoria asegurada, que aunque tengamos que atravesar por diversas pruebas, si ponemos nuestra confianza en el Señor, no quedaremos jamás avergonzados, que como iglesia debemos seguir creyendo, debemos perseverar, debemos corregir aquellas cosas que no estamos haciendo bien, pero que el Señor está con nosotros, que Él nos sostiene y Él es nuestra ayuda. Por eso en esta mañana nuestro motivo de oración va a ser la iglesia. Vamos a orar por la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, tomando unos minutos para orar por nuestra iglesia local. Por supuesto, cuando hablamos de iglesia, hablamos del grupo de personas que son verdaderos creyentes, que dan muestras de haber nacido de nuevo, de haber experimentado el nuevo nacimiento y haber sido sellados con el Espíritu Santo. Es aquella comunidad que profesa creer en Jesucristo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también cuando hablamos de iglesia local, nos referimos a aquella comunidad que se reúne en un mismo lugar para adorar al Señor, para crecer en el conocimiento de la palabra y para predicar la buena noticia del Evangelio a través de la enseñanza de las Escrituras y las obras de misericordia. Así que en esta mañana vamos a orar por las personas, por supuesto, por los creyentes, pero al mismo tiempo vamos a orar por la comunidad, es decir, por la iglesia local. Si tú eres miembro de ICRIS Norte, ora en esta mañana por tu iglesia local ICRIS Norte. Si tú eres miembro de otra comunidad, de otra iglesia local en tu ciudad, en tu departamento, ora a favor de tu iglesia local, de sus miembros, de sus líderes, de sus pastores. Y oremos juntos de manera general por toda la iglesia universal, la iglesia de Cristo en el mundo entero, orando por sus miembros, sus familias, orando por sus líderes, servidores y pastores. Acompáñenme entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer a partir de el versículo 9, donde el apóstol Juan relata la visión del Hijo del Hombre. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9: yo, Juan, soy hermano de ustedes, está escribiendo Juan, y su compañero, escuche bien, en el sufrimiento. Recuerde cuál es el contexto desde el cual el apóstol Juan tiene esta visión y escribe el libro de Revelación. Él está exiliado en la isla de Patmos por causa de la predicación del Evangelio. Muchos cristianos del primer siglo, para mantenerse fieles al Señor, tuvieron que enfrentar feroces persecuciones. Algunos incluso tuvieron que enfrentar la muerte. Y
Él ha sido abandonado allí, como muchos cristianos, en la isla de Patmos, para que simplemente mueran de hambre, mueran por causa de la mordida de alguna víbora, que mueran abandonados por confesar que creen en Jesucristo. Entonces él dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Mire estos elementos que resalta el apóstol Juan respecto del compañerismo. Dice: soy hermano de ustedes, pero también soy compañero de ustedes en sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es decir, el Señor le da la instrucción de que escriba un mensaje para 7 iglesias que hacen parte de la región de Asia Menor, lo que hoy corresponde a una pequeña área de Turquía. Dice el versículo 12: cuando me di la vuelta para ver quién me hablaba, vi, escuche bien, 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Verso 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esta palabra significa en nuestro idioma mensajeros. Esta palabra ángel es la palabra mensajero, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y hoy vamos a orar al Señor para que Él fortalezca el corazón de su iglesia. Muchos de nosotros, de alguna manera, en cierta medida, hemos tenido que enfrentar estos desafíos
que también en su momento el apóstol Juan y los creyentes del primer siglo tuvieron que enfrentar. Oremos para que la iglesia pueda fortalecer su compañerismo en aquellos aspectos que hacen parte de la vida cristiana y que no podemos evadir, que hacen parte del precio de seguir a Cristo, que hacen parte del costo que tiene el ser un discípulo de Cristo. Juan comienza diciéndole a la iglesia: yo soy su hermano, pero también soy su compañero. Él les está diciendo: yo puedo entender lo que ustedes están viviendo porque yo también lo estoy viviendo. Yo puedo comprender cómo se sienten porque yo también me he sentido así. Puedo imaginarme lo que ustedes están enfrentando porque yo también lo he tenido que enfrentar. La Biblia dice que todos vamos experimentando las mismas pruebas en todo el mundo. A veces como creyentes pensamos que nosotros somos los únicos que estamos atravesando por cierto tipo de situaciones. Pero cuando tú te acercas, hablando desde una perspectiva eclesial, de iglesia, cuando tú te acercas a un consiervo, si tú eres líder de ministerio y hablas con otro líder de ministerio de otra congregación, te vas a dar cuenta que enfrentan las mismas luchas, los mismos desafíos, que han pasado o están pasando por las mismas pruebas que tú has enfrentado. Cuando tú hablas con hermanos de otras congregaciones, te das cuenta que en sus congregaciones tienen las mismas luchas que tienen en tu congregación. Cuando tú hablas con un hermano en la fe, te das cuenta que así como tú has sido pasado por el fuego, tu hermano también ha sido pasado por el fuego y su fe ha sido refinada, su fe ha sido probada. Y a veces sentimos que somos nosotros los únicos que sufrimos, que padecemos persecución, que enfrentamos pruebas, que somos nosotros los únicos que experimentan quebrantamiento o quebranto. Pero realmente aquí el apóstol Juan dice: yo soy hermano de ustedes, yo soy su compañero. Y mire lo que él resalta, dice: en el sufrimiento. Segundo, en el reino de Dios. Tercero, en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Seguir a Cristo implicará en ocasiones sufrimiento, pero no ha sido a lo único para lo cual el Señor nos ha llamado. Jesús aclaró de antemano que sucedería, porque Él dice: les digo estas cosas antes de que sucedan, para que cuando ocurran ustedes se encuentren en mi paz. Jesús dice: si lo hicieron conmigo, no se les haga extraño que lo hagan con ustedes. Si a mí me persiguen, a ustedes los van a perseguir. Si a mí me matan, a muchos de ustedes los van a matar. Si a mí me llevan preso, a muchos de ustedes los llevarán a la cárcel. Pero miren, no tengan miedo, no se desanimen, tengan paz, tengan fe, porque yo ya he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, no solo fuimos llamados para participar de los sufrimientos, sino también del reino de Dios. Y la palabra del Señor es clara, dice que quien desee participar de la gloria del Señor también tendrá que participar de sus sufrimientos. Así que no se te haga extraño cuando tengas que experimentar persecución, exclusión, discriminación a causa de tu fe. No se te haga extraño cuando te hacen a un lado porque tú eres cristiano. No se te haga extraño cuando hacen comentarios ofensivos acerca de tu fe, porque es que si tú quieres participar de la gloria de Dios, también tienes que participar de sus sufrimientos. Es más, cuando estés atravesando por este tipo de situaciones tan incómodas, y creería yo que
es lo más sencillo que podemos experimentar, porque estos hombres tuvieron que experimentar incluso la muerte. Pero cuando tengas que experimentar algún tipo de sufrimiento, algún tipo de persecución por causa de tu fe, dale gracias a Dios, como hacían los creyentes del primer siglo, que se sentían honrados por Dios, porque Él les estaba permitiendo participar de esos sufrimientos a causa de su fe en Cristo. Dale gracias a Dios y dile: wow, estoy participando de los sufrimientos de Cristo, o sea que también voy a participar de su gloria. Y por eso el texto dice: yo soy compañero de ustedes en el sufrimiento, en el reino de Dios, porque también participamos del reino de Dios. El reino de Dios ha venido a nuestras vidas. Y también dice: en la paciente perseverancia. Escuche bien: paciente perseverancia. No es solamente perseverar, sino perseverar pacientemente. En la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Y para que quede claro que realmente Juan sabe de qué está hablando, de qué está escribiendo, él dice: es que yo, Juan, estoy exiliado en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Y allí empieza a relatar la visión que tuvo. Quiero que en tu oración por la iglesia, por los creyentes, por tu comunidad, tu iglesia local y por la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, tengas en cuenta que muchos están participando contigo en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos ha llamado. Pero también quiero que tengas en cuenta otros elementos que el texto nos regala. Primero, que el apóstol Juan ve 7 candelabros de oro, que son las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias de Asia Menor representan la iglesia del Señor. Pero además de eso, Juan ve a 7 estrellas que están en la mano derecha del Señor. Y el mismo Jesús le explica qué significa los 7 candelabros y las 7 estrellas. Y las 7 estrellas son los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Dice respecto de los 7 candelabros que el Hijo del Hombre se mueve en medio de ellas, de las 7 iglesias. Entonces recuerda que el Señor está presente en el proceso de cada iglesia, que el Señor no es ajeno a la realidad, al proceso, a las vivencias que cada iglesia, que cada comunidad local está viviendo. Aunque una esté en Asia, aunque la otra esté en América del Sur, aunque otra esté en Europa, aunque otra esté en África, aunque otra esté, no importa dónde esté, aunque hayan iglesias muy grandes y reconocidas en la ciudad y hayan iglesias, comunidades muy pequeñas en lo alto de una montaña, el Señor se pasea en medio de sus iglesias porque es su iglesia y Él conoce particularmente la situación y la condición de cada congregación. Así que cuando ores, ten presente que el Señor no es ajeno a la situación que tu iglesia está viviendo, ni tampoco es ajeno a las situaciones que otras congregaciones están enfrentando. Pero también recuerda en tu oración que los mensajeros, aquellos que anuncian el mensaje de Dios a las iglesias, están en la mano derecha del Señor. Él las sostiene, Él les dirige, pero también a Él tenemos que rendir cuentas. Finalmente quiero que
mientras oramos estos minutos por la iglesia, tengamos en cuenta un factor que enfrentamos todos los días, pero para el cual Dios todos los días nos da una respuesta en su palabra. Y es que cuando el apóstol Juan se da cuenta, reconoce que ha visto al Señor, él dice, él pensó que iba a morir, pero el Señor dice, cuando lo vi, versículo 17, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. En esos momentos de debilidad, en esos momentos de frustración, en esos momentos de cansancio, de desánimo, aún en los momentos de miedo, el Señor te dice, no temas, mira, yo estoy aquí. Recuerda que estuve muerto, pero ahora vivo por siempre y para siempre. Recuerda que yo tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Recuerda que ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Así que haz lo que tienes que hacer, porque aquí estoy contigo. Vamos a orar en esta mañana entonces por la iglesia. Padre celestial, queremos darte gracias por esta mañana, Señor, y por cada privilegio, cada oportunidad que tú nos otorgas diariamente, Señor, de buscar tu rostro en oración. Gracias porque cada mañana nos permites acercarnos delante de ti a través de la oración, Señor, porque nos permites acercarnos, Señor, a ti y conocer tus pensamientos, conocer tu voluntad cada vez que leemos las Escrituras, porque allí podemos ver que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, y por eso el apóstol Juan veía una espada aguda de doble filo que salía de la boca del Señor, porque es tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento acerca de las Escrituras, esa palabra que ha sido revelada y que ahora, Señor, es lumbrera a nuestros pies, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, por permitirnos cada día, Señor, contemplar la hermosura de tu majestad. Gracias, Señor, porque cada mañana nos permites contemplar y disfrutar, Señor, los beneficios de tu bondad, los beneficios de tu fidelidad, los beneficios de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor para nosotros, Señor. Gracias porque cada mañana, Señor, tú renuevas tu amor inagotable en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque todos los días tenemos muchas evidencias de que tú eres bueno y que tu fiel amor perdura para siempre. Gracias, Señor, porque tú sustentas la iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos conoces, porque tú sabes, Señor, exactamente por qué situaciones estamos viviendo. Tú conoces cuáles son las fortalezas de cada congregación local, pero también sabes cuáles son, Señor, sus debilidades, porque sabes en qué aspectos hemos avanzado, pero también sabes en qué aspectos necesitamos hacer correctivos, ajustes. Por eso envías un mensaje particular para cada iglesia que en nuestro contexto nos representa a todos nosotros los creyentes, a todas las iglesias en el mundo entero. Porque cuando estudiamos estas 7 iglesias, estos 7 mensajes, estos 7 ángeles, estas 7 congregaciones, estas 7 situaciones, vemos, Señor, de manera general lo que sucede con frecuencia, Señor, en nuestras congregaciones. En esta mañana te damos gracias porque tú te paseas en medio de tu iglesia, porque tu iglesia no está sola, porque tu iglesia no está abandonada, no está a la deriva. Porque aunque tenemos que participar del sufrimiento, Señor, también participamos del reino de Dios.
porque también participamos de la paciente perseverancia para la cual tú nos llamaste. Gracias te damos, Señor, porque tú no eres ajeno, Señor, a los procesos, a las pruebas, y tampoco, Señor, a los logros, Señor, que cada congregación local alcanza, Señor, a través de su trabajo, con el propósito, Señor, de predicar la buena noticia acerca de Cristo, de predicar el evangelio. Hoy reconocemos que no se trata, Señor, de levantar el nombre de una denominación, que el nombre que debe ser reconocido es el nombre de Cristo, porque ninguna congregación tiene el poder para salvar, ningún nombre tiene poder para salvar, solamente el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, solamente por medio del nombre de Jesús. Pero quiero darte gracias porque tú usas a tu iglesia, porque tú usas a tus mensajeros, porque tú, Señor, nos has dotado de capacidades, de dones especiales, dones espirituales, ministeriales, operativos, para que podamos, Señor, ser parte del proceso, ser parte, Señor, de tus planes. Porque aunque tú no necesitas de nosotros, Señor, a ti te ha placido involucrarnos, Señor, en tus propósitos. A ti te ha placido usar, Señor, estos vasos de barro, Señor, porque este tesoro ha sido derramado en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Porque nosotros no somos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad viene de parte tuya, Señor. Y tú eres quien nos capacita para que podamos hacer, Señor, las buenas obras que tú preparaste de antemano para nosotros. Hoy queremos orar a favor de la iglesia universal de Cristo. Los creyentes que están en Asia, los creyentes que están en África, los creyentes que están, Señor, en Europa, aquellos creyentes que están en Medio Oriente, Señor, creyentes que están en América del Norte, en América Central, en América del Sur, aquellos creyentes que están, Señor, en Australia, aquellos creyentes que están en las islas, Señor, en lugares remotos, bendito Dios de la tierra. Oramos por las iglesias que están en la ciudad. Oramos por las iglesias, Señor, que están en el campo. Oramos, Señor, por las iglesias que se reúnen, Señor, en casas, en auditorios, pero también por aquellos que predican el mensaje del evangelio en un hogar de niños, en un hogar de abuelos, en una clínica, en una cárcel. Hoy oramos, Señor, por el trabajo de tu iglesia en el mundo entero, Señor. Aquellos que participan con nosotros en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la cual Jesús nos ha llamado. Y te pedimos, Señor, que les fortalezcas. Te pedimos, Señor, que les ayudes. Te pedimos, Señor, que tú los levantes. Te pedimos, Señor, que provea los recursos que están necesitando. Te pedimos, Señor, que animes y consueles sus corazones, porque tú te paseas en medio de tu iglesia, porque tú sostienes en tu mano derecha a aquellos mensajeros de las buenas nuevas. Porque tú, Señor, nos dices todos los días: no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Recuerda que estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Ahora vivo por siempre y para siempre, y tengo en mis manos las llaves de la muerte y de la tumba. Por lo tanto, no tengas miedo. Y hoy le decimos a la iglesia de Jesucristo en el mundo entero: no tengas miedo. Hoy, Señor, oramos por cada ministro del evangelio, pastores, evangelistas, profetas, Señor, maestros, ministros del evangelio, Señor, en el mundo entero. Y oramos, Señor, para que sus corazones sean fortalecidos, para que sus vidas sean transformadas, para que aún en medio de los sufrimientos, de los padecimientos, de las pruebas, Señor, su fe sea refinada,
Señor, porque la fe de un creyente es más preciosa que el oro refinado. En esta mañana, Señor, oramos a favor de nuestra iglesia local. Hoy oramos por ICRIS Norte y te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en este año. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Hoy, Señor, oramos y te damos gracias por todo el proceso, cada experiencia vivida, cada situación que hemos tenido que enfrentar, cada paso que hemos tenido que dar y cada momento que hemos tenido que vivir. Gracias, Señor, por los momentos, Señor, en los que hemos podido reír inconteniblemente, pero también gracias por los momentos en los que hemos tenido que derramar lágrimas, por los momentos en los que hemos tenido que reconocer que nos equivocamos, por los momentos en los que hemos tenido que hacer cambios y ajustes en nuestras vidas, en la congregación, en la dinámica de la iglesia. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy eres tú quien nos ha sostenido. Si se tratara de nosotros, Señor, quizás hace mucho tiempo hubiésemos desaparecido, pero por tu misericordia y por tu gracia, hoy estamos en pie, Señor. Por tu gracia y por tu misericordia, Señor, podemos levantarnos una vez más y decir: yo sé que mi Redentor vive. Hoy fortalece, Señor, cada miembro de la Iglesia Cristiana del Norte en Valledupar, así como oramos, Señor, y nos unimos al clamor de aquellas personas que son miembros de otras comunidades, de otras denominaciones, de otras iglesias locales, Señor, en sus ciudades, y que en estos momentos están orando por sus pastores, por su liderazgo, aquellas congregaciones que tienen concilios y ellos están orando por su concilio, por sus ancianos, dependiendo la forma organizacional, Señor, con la que esta comunidad se ha estructurado. Pero, Señor, así como hoy nos unimos a la oración de nuestros hermanos que están orando por su iglesia local en Barranquilla, en Bogotá, en Girardot, en Ibagué, en Medellín, en Pereira, en Cali, en otros países, en otros estados. Hoy nosotros oramos por ICRIS Norte y te pido, Señor, que nos des sabiduría. Te pido que nos sostengas y que nos fortalezcas. Fortalece, Señor, el liderazgo de la iglesia. Susténtalo, sosténlo, Señor. Provee todo lo que necesitas, Señor. Te pido, Señor, que con tu palabra, Señor, renueves nuestros corazones, que con tu palabra fortalezcas y consueles nuestras vidas. Señor, tú nos has dado una instrucción y nos has dicho: sean fuertes, trabajen, manos a la obra. Y también nos has dicho claramente: no tengan miedo. Y hoy nos encontramos una vez más, ahora en este texto, Señor, escrito por el apóstol Juan, con esa instrucción, con esa palabra directamente dada por Jesús: no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Hoy oramos por las familias de la iglesia y te pedimos que todos sean fortalecidos, Señor, en medio, Señor, de ese compañerismo que tenemos, Señor, en el que participamos en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Hoy, Señor, bendecimos cada congregación, bendecimos nuestra congregación y te pedimos, Señor, que nos rodees con tu amor, con tu fuerza, con tu poder, con tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Vamos a orar los unos por los otros en este cierre del tiempo de oración para compartir el plan de lectura de esta mañana. Por favor, ore por alguien más de aquellas personas que están conectadas.
Y si alguien compartió una necesidad, una petición de oración, hoy ore por su hermano, hoy ore por esa persona. Y si Dios pone en su corazón orar por alguien más que no está en el chat, ore también por esa persona. Pero oremos en esta mañana por la iglesia del Señor. Padre Celestial, en esta mañana bendigo la vida de Vicky Daza y te pido, Señor, que sigas trayendo crecimiento espiritual y edificación a su vida en el nombre de Jesús. Oro por Diana Guzmán y te pido, Señor, que su interior sea fortalecido, Señor, con el poder de tu fuerza. Oro por Víctor Munar y mi oración, Señor, es que haya crecimiento en el conocimiento tuyo. Oro por la señora Lina Sierra y oro para que haya crecimiento y madurez espiritual. Oro por mi hermana Aide para que haya fuerza y fortaleza, vigor cada día para seguir creyendo, para seguir siendo paciente en la perseverancia a la que tú nos has llamado. Oro por Nieves García para que su fe, Señor, se fortalezca cada día. Oro para que la vida de Yadira sea fortalecida y determinada en seguirte. Oramos por Daniela, Señor, y te pedimos, Señor, que ella pueda cada día ser edificada con la verdad de tu palabra. Oramos por nuestra hermana Lady para que tu palabra renueve, Señor, su manera de pensar y la gloria postrera de su vida sea mayor que la primera. Oramos por la señora Doris para que, Señor, su vida sea fortalecida con el poder de tu Espíritu Santo y sea animada, consolada y afirmada en tus promesas o por tus promesas. Oro por Mónica Giraldo y te pido, Señor, que sustente su vida. Oro por Evelyn Garrido y te pido que sane su corazón. Oro por María Paulina Daza y por José Guillermo y te pido, Señor, que los afirmes y los guíes cada día en tu buen propósito. Oro por María Lisset para que la obra que tú comenzaste en ella la perfecciones, Señor. Oro, Señor, por Marina Saavedra para que su fe sea fortalecida. Oro por Luz Marina Campos, Señor, para que avance hacia la madurez espiritual. Oro, Señor, en esta mañana, bendito Dios, por Diana Carolina Díaz. Y te pido, Señor, que tú la firmes cada día en tus caminos. Oramos, Señor, por cada persona de la iglesia. Y te pedimos, Señor, que proveas a cada uno lo que estamos necesitando en el nombre poderoso de Jesús. Ahora tómate un minuto para alabar el nombre del Señor. Tómate un momento para decirle al Señor gracias. Todo esto es posible solamente, Señor, porque tú estás con nosotros. Ninguno de nuestros esfuerzos serían suficientes, Señor. Todo, Señor, lo que tenemos, todo lo que somos, es en ti, por ti y para ti. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, mas de todas le librará Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice otra versión que el ángel del Señor hace campamento alrededor de los que temen a Dios y Él los ayuda. Muchas son las dificultades que enfrenta una persona justa, pero Dios llegará en cada ocasión para rescatarlo de cada dificultad, de toda tribulación, de todas sus aflicciones. Gracias, Señor. Gracias porque hoy recibimos nuevas fuerzas. Si puede levantar sus manitos al cielo 30 segunditos y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu poder se está moviendo en esta mañana. Tu espíritu me está fortaleciendo. Tu poder está descendiendo. Es el poder del Espíritu Santo que fortalece a tu iglesia. Yo recibo más de ti, Señor.
15 segunditos más, dale gracias. Ahí está el Espíritu Santo fortaleciendo, consolando, animando, sanando, restaurando. Está renovando tus fuerzas. Simplemente dale gracias. 5 segunditos más. Gracias, 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 Señor. Gracias por sostenernos. Gracias por ayudarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios ha sido bueno. Hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias te damos. Mi alma te alaba, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro plan de lectura se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Cuando Pablo se está refiriendo a la circuncisión, se está refiriendo obviamente a los judíos. Cuando se refiere a la incircuncisión, se está refiriendo a los gentiles. Y Pablo, a través de esta carta, trayendo a memoria lo que sucedió en Abraham, quien fue declarado justo no por obedecer las obras de la ley, sino por medio de su fe en Dios, poniendo el ejemplo del rey David, que también recibió esa justificación por medio de la fe, porque David escribe: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Demuestra entonces que Dios acepta y declara justas a las personas, tanto judíos como gentiles, de la misma manera. Y en este caso, la circuncisión no fue el mecanismo mediante el cual Dios llegó a aceptar a Abraham. Porque cuando usted va a las Escrituras, en el libro de Génesis, Dios declaró justo a Abraham cuando Abraham creyó, y la circuncisión vino aproximadamente 14 años después de que ya Dios había declarado justo a Abraham. ¿Qué personajes encontramos en este pequeño texto? Los judíos, los gentiles, también está Dios en el texto, y encontramos nuevamente a Abraham. ¿Qué dice el texto? Que la bendición de ser considerados justos por la fe es para judíos y gentiles por igual. También el texto nos enseña que Dios aceptó a Abraham debido a su fe antes de ser circuncidado. Palabras claves: podemos resaltar la palabra justo, la palabra circuncisión, incircuncisión, la palabra fe, la palabra antes, la palabra bendición. Resalte allí en su devocional la palabra clave en su lectura. Mandamiento y promesa. Como mandamiento, escribía en mis notas: actuar de acuerdo a nuestra fe.
la circuncisión para Abraham no fue el mecanismo de aceptación, sino la señal de que había sido aceptado por Dios, porque la circuncisión, además de un simbolismo de consagración y muerte al pecado, también era una señal que los identificaría como pueblo de Dios. Por lo tanto, la circuncisión a la cual accedió Abraham fue en una señal de que él había sido aceptado por Dios debido a su fe. En nuestro contexto, en el nuevo pacto, podemos entender que nuestras acciones son el resultado de nuestra fe y no el mecanismo mediante el cual pretendemos ser aceptados por Dios. Por eso la Biblia nos invita a que todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a nuestra fe. Porque todo aquello que no hagamos de acuerdo a nuestra fe nos va a generar malestar. Debemos vivir de acuerdo a nuestra fe y nuestras acciones deben ser consecuentes con nuestra fe. Deben ser el resultado de una fe verdadera, de una fe auténtica. Así que actúa de acuerdo a una fe auténtica. Promesas que encontramos en el texto: ser aceptado por Dios por la fe y no por las obras. ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace en esta mañana? La bendición de ser considerados justos ante Dios por medio de la fe es para judíos y gentiles por igual. Por lo tanto, nuestras acciones no son el mecanismo por el cual esperamos ser aceptados por Dios, sino el reflejo de vidas que han sido aceptadas por Dios a causa de la fe. Así que vivamos una fe auténtica, conservemos el gozo de la salvación de Dios en nuestros corazones. Recuerda lo que escribió David: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Gracias, Padre, porque nuestro pecado fue borrado de nuestra cuenta. Gracias, Señor, porque nuestra desobediencia ha sido perdonada. Gracias, Padre Celestial, porque fuimos aceptados mediante la fe y no por el obedecer las exigencias de la ley. Gracias, Señor, porque por fe hemos sido aceptados y declarados justos ante tus ojos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Te invito a que la próxima semana nuevamente estés conectado con nuestros devocionales y te invito a compartir con alguien más para que otras familias se sumen a estos tiempos de edificación. Bendiciones.